Muy buenos días. Vamos en esta sesión a tratar algunos aspectos histológicos sobre la interpretación de las biopsias renales en el contexto de rechazos mediados por anticuerpos. Antes de comenzar, quisiera agradecer profundamente a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos por la invitación y extender mi admiración por los cambios tan abruptos que tuvieron que realizar en cuestión de horas para que estas presentaciones tuvieran lugar independiente de la no asistencia dadas las razones de la pandemia. Mis felicitaciones. Esta charla en particular está auspiciada por Astelas. Sin embargo, yo no tengo o manifiesto conflictos de interés, puesto que no voy a mencionar tratamientos o marcas especiales en relación a la empresa farmacéutica y me restringo a los hallazgos histopatológicos de las biopsias de los pacientes que llegan a la institución donde me desempeño. Rápidamente hay un escenario muy importante y es el crecimiento de la patología del trasplante en múltiples órganos, donde el riñón es uno de ellos, razón por la cual muchos expertos a través de los años se han reunido y cada vez se incrementa el número y se dejan tareas específicas para continuar la observación de estos cambios en el tiempo. La última producto o el último producto en términos de artículos sucede tras la reunión en Barcelona en el 2017 y se plasma en el artículo de BAMF del 2018, que es bastante didáctico, diría yo, artículo que voy a exponer en gran medida dada su importancia. ¿Qué hace BAMF del 2018 o qué plasma en esta presentación? Entonces, básicamente es un trabajo en equipo, implica un diagnóstico histopatológico y serológico, y eso es muy importante porque está incluido un patrón de anticuerpos que deben ser informados para poder colaborar en el diagnóstico de un paciente. Hace una lista de categorías diagnósticas y de parámetros diagnósticos. Son dos columnas muy importantes en este artículo, pues la escogencia o la observación de cada uno de estos cambios permite, con un criterio más estricto, favorecer una condición diagnóstica en este paciente. Yo al principio, cuando empecé a leer esto, cuando salió el artículo, decía, parece confuso, pero no, básicamente nos obligas a tener una disciplina y a incrementar nuestras observaciones en las biopsias para poder llegar a una conclusión diagnóstica en tanto sea posible. Puntos importantes que considero deben ser recordados y es que mantiene los criterios de calidad, y la calidad es de todos. Entonces, desde que se obtiene una biopsia, deben obtenerse al menos 2 cilindros que contengan corteza. En algunos lugares no es posible verificar bajo el microscopio si el material que ustedes obtienen en el momento de hacer la biopsia es corteza o no. Pero pues nosotros nos aseguramos en el laboratorio que así sea y se retroalimenta en el momento en que una biopsia de pronto, esto va a ser solo médula, por favor informen para que puedan proceder a una nueva biopsia. Dentro de los criterios de calidad está la presencia de al menos 10 glomérulos y 2 arterias. Por debajo de esto no siempre es de adecuada calidad. Un BAMF lo considera que no es la biopsia más adecuada. Esto no impide que no podamos decirles información útil cuando está presente. Por ejemplo, presencia de un polioma. Puede que no necesariamente, en un caso en particular, no podamos acertar con la fibrosis o la atrofia, pero sabemos que tiene polioma y eso es una información muy útil para ustedes. Es indispensable la realización del C4D, idealmente por inmunofluorescencia. Es un marcador obligatorio, no hay pierde, hay que hacerlo, sencillamente hay que hacerlo. Y en los casos en que histológicamente se sospeche polioma, se puede hacer el marcador de inmunohistoquímica para ello, pero no es una condición hasta el momento obligatoria.
En general, para las biopsias renales, seriar la biopsia y colorearlo con las coloraciones apropiadas es una necesidad o una obligación en todo tipo de biopsia renal, nativo, trasplante, etc. Las pruebas serológicas debemos contar con ellas y se ha visto que su integración es benéfica para la generación de un diagnóstico. Precedidas por BANFF se incluyeron algunos criterios diagnósticos mediados por anticuerpos cuando había expresión de C4D, que era lo más claro que teníamos, pero también cuando no había expresión de C4D. Esto se incrementó, empezó a observarse y de hecho esa fue la razón por la cual se incluía dentro de los grupos de estudio para las siguientes clasificaciones. Es una guía que también está anunciado, es dinámica y debe estar cambiando periódicamente. Se desarrollaban conceptos de puntos de cortes de lo que era la interacción de daño o inflamación a nivel de la microvasculatura, que es básicamente la observación a la cual queremos llegar, y lo otro era determinar la importancia de las lesiones vasculares aisladas o cuando se acompañaban de nefritis intersticial. Bueno, entonces nosotros me gustó mucho, yo hago ahora mucho rompecabezas por mis hijos, entonces estos son nuestros rompecabezas, son nuestros pacientes y estamos acá el cirujano, el nefrólogo, el patólogo, la enfermera que dirige el programa, bueno, en fin. Y somos todos un equipo y si no, no logramos armar todas estas piezas. La información es igual. Entonces, me gusta mucho ejemplificar el trabajo en equipo en este estilo de imágenes. ¿Qué tenemos del paciente? Del paciente tenemos la historia clínica y es muy importante saber cosas básicas como la enfermedad de base cuando es posible, las características del riñón que se va a colocar, qué pasó en la cirugía. A veces hay complicaciones quirúrgicas de las cuales nosotros no estamos al tanto, si requirió un catéter doble J, si tuvo fenómeno de obstrucción, si no perfundió bien, muchas cosas que pueden ocurrir. ¿Qué ha pasado desde que se detectó que había una disfunción y cómo ha sido modificado el curso de esa posible condición que tenga el paciente? ¿Qué le han dado? ¿Cuál es la presencia de anticuerpos o no? Si tiene otras condiciones, por ejemplo cargas virales, y si tiene otras biopsias que hayan mostrado lesiones dentro del espectro agudo o dentro del espectro crónico. Todos esos son datos importantísimos que deben estar a la mano a la hora de evaluar una biopsia. Nosotros, ¿qué podemos aportar? Con toda esta información, si hay o no un rechazo, de qué tipo y el tiempo y otras condiciones posibles. Entonces, como les mencioné previamente, nos vamos a basar en la clasificación de BANFF, que digamos nos plantea con imágenes, nos da unos criterios claros histológicos de qué es lo que debemos evaluar, el número para contar, etcétera, pero también nos lo pone en imágenes para facilitar las cosas. Entonces, como les dije, las tablas que hay en este artículo parecen complejas, pero básicamente son muy prácticas y disminuyen la variabilidad interobservador, que es básica, es muy importante a la hora de llegar a un criterio diagnóstico. No, ay, me pareció que tenía, no, esto es blanco o negro al momento del conteo, o esa es la tendencia. No digo que siempre se pueda, pero esa es la tendencia y es lo que debemos todos afinar. Entonces, sé que no se ve tan bien, es muy larga, pero básicamente están las categorías diagnósticas que les hablé al principio y los criterios o las características que deben tenerse en cuenta. Entonces, ya hablaremos de esto. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Esto es parte de la tabla para establecer también otros parámetros que no vamos a tener en cuenta, del rechazo celular o no, cambios de cronicidad asociados a fibrosis y otros cambios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre agudo y crónico? Suena tonto, pero es tiempo. Entonces, esto lo encontré en una página chistosa, llamémoslo así, pero básicamente es tiempo. Entonces podemos tener un riñón recién colocado y aquí unos meses o unos años después tratando como de recrear la escena, pero ha habido evidentes modificaciones
al fondo, tratamiento, como quieran llamarlo, y es básicamente tiempo, todo cambia. Entonces, vamos a detenernos en tratar de entender estos conceptos y es lesiones agudas y lesiones crónicas. Entonces, la tabla nos plantea la necesidad de hacer una evaluación histológica con expresión o sin expresión de C4D y vamos a ver qué hay de todo esto. Si hay microangiopatía o daño tubular que no pueda ser explicado por otra causa, en ausencia de las itis, glomerulitis o capilaritis, es muy sospechoso, en particular si tenemos C4D y que permita favorecer el rechazo humoral. Cuando se considera otro aspecto, o sea, puede ser una biopsia que parece normal, pero tenemos la expresión de C4D o otros eventos que indican que hay una interacción con el endotelio o un daño con el endotelio, ese es el punto. La clave en los humorales es la interacción con el endotelio. Cuando hay un rechazo activo, que es histológicamente obvio, es decir, si encuentro lesiones, básicamente estamos hablando de la interacción o presencia de C4D o de itis, glomerulitis o capilaritis. Cuando hay disponibilidad de transcriptos génicos deben ser incluidos, pero esto no fue incluido tampoco en el BANF del 2019 como una categoría obligatoria, o no por ahora. Yo creo que en algún tiempo, en alguna manera, tenderá a ser obligatorio, pero no por el momento, y debemos estar preparados. Y en los cambios de cronicidad, como mencioné, es tiempo, entonces vamos a encontrar la evidencia de digamos como de tratar de remodelar ese daño endotelial. Esto se manifiesta histológicamente por la presencia de remodelación en membranas basales de los capilares glomerulares en forma de dobles contornos o de la presencia de multilamelación de las membranas basales de los capilares peritubulares, sigan o no sigan con inflamación. Usualmente hay inflamación cuando el proceso de anticuerpos y daño endotelial continúa. Bueno, entonces, BANF también nos propone estas, como les dije, no es para dummies, pero nos obliga a afinar esos detalles morfológicos y nos define con porcentajes y con imágenes lo que queremos hacer. Entonces, podemos dividir características que indican una lesión aguda y son todas las itis. Entonces, tenemos el componente inflamatorio tubulointersticial, la tubulitis, las lesiones vasculares inflamatorias. Si no veo un vaso o veo en ausencia de un infarto, en presencia de un infarto, hemorragia, puedo suponer que hay una lesión vascular detrás y también se considera diagnóstica. La glomerulitis y la marginación en capilares peritubulares. El C4D, como se dijo, es un evento de interacción que está ocurriendo, es agudo y debe ser evaluado en capilares peritubulares y su equivalente en médula es la basa recta. Entonces, con imágenes, marginación y extravasación ya de linfocitos en una forma sutil y en una forma que esta es obvia para todos. La tubulitis, lo mismo, un cambio, eso es normal, uno que otro linfocito sutil, algo moderado y algo severo. Entonces a veces es más fácil entender cuando hay una conexión con el ojo. Es importante también la introducción de un término de actividad, aún en túbulos que ya llevan un tiempo de lesión y se vuelven atróficos. Entonces nos obliga a nosotros como patólogos a comparar en túbulos normales y en túbulos mucho más pequeños de las mismas características que están en vías de atrofia y cómo se evalúa. Y las lesiones vasculares agudas, sin cambios o respuesta a un endotelial, y cuando ya hay pues edema y de pronto ya empiezan a sobrevenir algunos cambios severos y la presencia de hemorragia. Por supuesto, siempre digo que en las imágenes que uno quisiera en un artículo van siempre las reinas de belleza, en la realidad no ocurre eso, están los casos comunes y pues no siempre se ve así de bonito.
En este caso es la presencia de glomerulitis, que puede ser moderada o leve o muy severa, muy severa, por ejemplo, en este caso. La capilaritis igual, supremamente sutil, moderada o severa. Y la expresión de C4D, que usualmente es como blanco o negro. Para el C4D hay una cosa puntual en términos de calidad, y ellos proponen que sea al menos en 5 campos de alto poder, y pues me tomé el tiempo para medir cuántos son 5 campos de alto poder, y es más o menos una biopsia de 5 milímetros de longitud, perdón, una muestra seleccionada en el laboratorio de patología que tenga 5 milímetros de longitud. En lo posible no se debe escoger una zona atrófica. ¿Por qué? Porque en las zonas atróficas uno pues ve los tubulitos más o menos organizados, pero si uno no los ve muy bien organizados, uno puede sospechar que hay atrofia, y los capilares ahí se disminuyen o se pierden. Entonces, pues si no hay capilares, tampoco hay posibilidad de que haya una reactividad, si es que la hay, de C4D, y uno puede interpretar falsamente esto como negativo o no tan intenso dentro de la graduación propuesta. En lo posible, como mencioné, debe ser por inmunofluorescencia, pero la inmunohistoquímica es otra herramienta en lugares donde no está este marcador disponible, y pues su positividad se interpreta distinto. Básicamente, si está positivo, es positivo y ya. Ahora, la sección de cronicidad, básicamente cuando se cronifican las lesiones se produce colágeno de alguna manera. Entonces, ¿cómo vemos este colágeno? En forma de dobles contornos, que debe ser evaluada específicamente con coloraciones especiales. A veces es muy obvia en la hematoxilina eosina, pero debe ser o requiere este par de coloraciones para evaluarla. La expansión mesangial es un cambio de cronicidad, pero ¿qué significa? No lo sabemos aún. Con seguridad está dentro de las tareas de los grupos. Nosotros vemos expansiones mesangiales en muchas condiciones, entre ellos como un cambio glomerular adaptativo o por presencia de depósitos, por mencionar algunos. Pero su significado en trasplante aún está por definirse. La presencia de hialinosis también es un cambio de cronicidad. ¿Se puede o no atribuir necesariamente a toxicidad por inhibidores? Digamos que muchas veces no es posible, en particular cuando es circunferencial. Es, entre comillas, muy fácil sugerirlo cuando se ve la clásica lesión de una gotica dentro de la pared de la arteriola, pero su presencia también la vemos en otras condiciones, en diabetes, en pacientes que consumen AINES. Si bien los pacientes que ustedes tienen usualmente son muy juiciosos y evitan medicamentos neurotóxicos, puede que no necesariamente. Lo otro es que si, digamos, requirió una hospitalización prolongada, difícil en la UCI, necesitó vasopresores o control de la tensión arterial, fue difícil, por mencionar unos escenarios extremos, llamémoslos así. El uso de algunos medicamentos con efecto en el músculo liso de las arteriolas también puede dar el mismo cambio, no solo los inhibidores de calcineurina. Entonces, no nos es posible siempre decir que es atribuible a una toxicidad por específicamente inhibidores. Este ya pasó de las fotos a las esquemas y nos propone cómo valorar la fibrosis y la atrofia en un término mucho más cuantitativo. Lo mismo ocurre en los vasos, y es la estrechez producto de la generación de colágeno o proliferación subintimal que disminuye la luz vascular. Entonces, digamos que nos sitúa en el escenario morfológico lo que deseamos ver, y después vamos pues a la realidad. Entonces, el ejemplo de los vasos sin mayor esclerosis, una esclerosis moderada, la multilamelación, que abre un paréntesis, la multilamelación está también presente en pacientes con otras condiciones. Claro, el escenario de un trasplante es a lo primero que vamos a decir, puede ser una arteriopatía crónica, pero esto lo vemos en pacientes hipertensos o en condiciones procoagulantes. Son otras condiciones clínicas que de pronto haya que reexplorar ante la no
digamos, cuando toda la información no encaja, hay que como volver a estudiar qué es lo que le está pasando a este paciente de base. Y pues esta imagen pues es una oclusión prácticamente completa, habla por sí sola. Los puntajes de inflamación se dieron cuenta que tanto establecer la fibrosis como la atrofia y el acompañamiento de la inflamación en estas áreas también es de pronóstico, entonces es mandatorio describirlo para nosotros. Entonces, nuevamente un paréntesis, esta charla estaba ambientada en una sesión de un almuerzo y la idea era que esto fuera muy participativo, pero dadas las circunstancias, creo que toca exponerlo como si me estuviera hablando a mí en ese sentido. Entonces tenía una serie de casos clínicos. El caso 1 es un paciente de 46 años con trasplante renal, era un donante cadavérico, apenas lleva 11 días de trasplante, el paciente no parece arrancar, tiene una enfermedad renal crónica asumida por un riñón poliquístico y como consecuencia hipertensión arterial, pero definitivamente pues la creatinina sigue muy alta. Está un poco de lejos la imagen, es rosada, yo lo sé, pero me permite justamente decir eso, es rosa, los túbulos están presentes y realmente no espero ningún cambio asociado a cronicidad. Me llama la atención es la presencia de este vaso, ya lo veremos, y es llamativa que hay este tipo de lesiones que hay ocasionales, linfocitos en los glomérulos, pero ya hay evidencia de glomerulitis. Lo otro es que este cambio aquí es sutil, capilares se ven un poco dilatados, pero definitivamente sí hay linfocitos marginándose, alguien ahí los está llamando por algún tipo de daño. Lo otro es, perdón, debo devolverme para puntualizar algo. Quisiera que notaran que los túbulos tienen este reborde que son las microvellosidades. Su presencia indica una célula altamente especializada, aceptablemente o aparentemente funcional. Los núcleos suelen estar, esto está muy grande, suelen estar bajos, son de bajo perfil, llamémoslo así, como esto, pero definitivamente a medida que miraba la biopsia hay segmentos en donde se pierden algunas microvellosidades. Ya continuamos, nuevamente la interacción con el endotelio, y hay cambios regenerativos asociados, como es justamente la pérdida que les decía, y los núcleos ya pierden su condición basal, se hacen más centrales y aumentan de tamaño, tienen un nucleolo, eso indica síntesis de proteínas. Esto indica estoy enfermo, estoy agredido, y es una forma muy sutil de daño vascular. Lo otro es que tenemos un daño tubular en forma de vacuolización. No quiero entrar en detalles si la vamos a llamar o no isomérica, pero hay daño tubular. Entonces, de acuerdo a la categoría de Banff de la tabla, la parte superior, 11 días de trasplante, podemos decir que sí hay una evidencia de interacción endotelial y que hay una razón histológica, que hay un daño histológico que nos indica daño renal, daño tubular. Entonces, ¿recuerdan la arteria que les comenté? Esto es una arteria engrosada, proliferada, con disrupción de la elástica. Por supuesto, me ganaría una fuerte observación, sobre todo de los cirujanos de trasplante, por acá, el doctor Benavides. ¿Cómo se te ocurre decir que eso puede ser una arteriopatía crónica? Histológicamente lo es, pero tiene toda la razón, no cuadra para 11 días. Muy probablemente esto es una condición del donante. Si ustedes recuerdan un poco, la síntesis del colágeno dura aproximadamente 3 semanas, lleva 11 días. No tiene ninguna lógica que yo pueda decir que es una arteriopatía del trasplante. Entonces, es fácil en este escenario decir que es una condición del donante. Y lo que todo el mundo quisiera ver, un C4D positivo en este caso. Entonces, tenemos las obvias herramientas histológicas para decir que se trata de una interacción endotelial aguda con expresión de C4D, y pues dado que hay daño tubular y esa evidencia que acabo de mencionar, lo más lógico es que se trate de un rechazo humoral agudo. Ahora,
me dio por hablar con el nefrólogo tratante y yo le dije, ¿qué le ha pasado a este paciente? ¿Cómo siguió? Ya, dado que parecía un humoral desde el principio, o sea, nosotros damos un reporte preliminar, no esperamos a la electrónica para hablar con el médico tratante. Cuando ya está viendo la electrónica le dije, ¿cómo está tu paciente? Me dijo, sigue sin arrancar, ya sé que parece un humoral, pero es que se complicó. Estaba en sepsis, le habían descubierto una TBC, estaba muy enfermo y seguramente todo ese tratamiento adicional contribuía a empeorar el daño y la regular perfusión, llamémoslo, que podría tener este riñón en este paciente, porque ya tenía una condición, entre comillas, preisquémica, dada la lesión vascular que estaba viendo. Entonces, muy posiblemente se iba a demorar en salir hasta que no se consideraran o se controlaran las otras condiciones clínicas. Entonces, caso número 2. Paciente de 58 años, se asume que la enfermedad renal era por hipertensión, tenía un trasplante previo con un PRA por encima de 80, acababan de, pues hace un tiempo, 2 meses y 5 días habían colocado este nuevo trasplante, pero aún así no había descenso de azoados, estaba con tratamiento con tracolimus, micofenolato y prednisolona. De lejos, pues a mediano aumento, ya ha pasado un buen tiempo, vemos un infiltrado inflamatorio que está en parches en algunas zonas, con evidencia de glomerulitis, es que esto no, listo, con evidencia como mucho infiltradito en el glomérulo muy celular, es glomerulitis, ya la veremos, y hay un cambio vascular. Podemos comparar el grosor de la arteria, lo que es la proliferación subintimal en relación a todo el grosor del vaso, y ha reducido en alguna manera la luz de este vaso. La pregunta es, tiene 2 meses larguitos de trasplante, eso es del donante, es del propio señor, ya a este punto no es, pues yo no podría decir. En relación a las imágenes pues de mayor aumento, puedo ver que la microvasculatura, como esto, está llena de linfocitos. Entonces vemos un cambio de interacción endotelial agudo. Creo que había algo de tubulitis, déjenme repasar. Aquí hay glomerulitis, se ve en el PAS, no es mucha, pero hay al menos 2 hallazgos de interacción endotelial, que es el punto de esta charla. Y podemos, el C4D era negativo, entonces en las categorías de la tabla de Banff que estaba en este lado, yo puedo no tener el C4D, pero puedo tener evidencia de la interacción histológica con daño endotelial. Y eso es como el mensaje importante, puedo no tener C4D, pero si veo la interacción con el endotelio, lo están dañando y hay una inflamación constante, puedo afirmar que más probablemente esté el lado de rechazo humoral en este paciente. La otra posibilidad es que hubiera una arteriopatía crónica del trasplante, el vaso habla por sí solo. Si es del donante, a este punto no lo voy a saber, pero digamos que es con el diagnóstico más probable que sale, porque veo el cambio histológico. Si este paciente puede tener, pues era hipertenso, ya sabíamos. Si es un cambio debido a la hipertensión, también es un escenario aceptable. Entonces, pues las consideraciones, en este caso había disponibilidad de esta información, un PRA por encima de 80, entonces se favorece todo del lado agudo. Queda la historia clínica y el desarrollo en este paciente, a la cual nosotros seguimos ciegos. Sí. Caso número 3. Esta es la paciente que todo el mundo quisiera tener, juiciosa en su seguimiento de trasplante, normalita, lleva desde el 2007 trasplantada, su creatinina es estable, es la paciente adherente al tratamiento, pero tiene un deseo de embarazarse, la pasan por junta y como es la ideal, pues no hay ningún problema. Su enfermedad de base era un síndrome de Alport y deciden pasar su tratamiento de sirolimus y micofenolato a tracolimus y azatoprina para que pueda llevar a cabo su embarazo. Su evolución durante todos los meses era estrechamente vigilada y hasta el momento de desembarazarse
encuentran una creatinina de 7, un BUN de 70 y pues por supuesto la desembaraza y va a biopsia renal. Entonces, sé que no es para ver justamente el fondo indica áreas azules, pero también se observan muchos túbulos muy cerca unos de otros, como si no hubiese mayor cronicidad, o pues no parece la esperada. Y hay otra cosa aquí, que es la presencia de estas estructuras rosadas en las luces de los túbulos que parecen cilindros y proteína, hialinos y proteína de Tamm-Horsford. Continuamos observando la inflamación por todo lado, hay glomerulitis, pero la inflamación está mucho más confinada a los capilares peritubulares. Si me quieren cuestionar que hay un linfocito o 10 linfocitos o 100 linfocitos por fuera en el intersticio, pues me dejo cuestionar. Seguramente los hay. Entonces, podemos tener componentes agudos asociados a componentes celulares. Me refiero mediados por anticuerpos a un rechazo mixto, o sea, también celular. Hay algo que era muy preocupante, o por lo menos desde el punto de vista histológico me preocupó, y era la presencia de unas atipias tubulares. Perdón, es que no cambió a todo. Bueno, es la inflamación que ustedes la ven aquí, muchos plasmos en capilares por todo lado, pero unas atipias tubulares fuera de, o sea, no es la atipia que uno está acostumbrado a ver, ¿sí? Muchas, y un daño tubular, una tubulitis importante. Por eso el mixto es considerado. La glomerulitis, la misma inflamación. Si recuerdan que esto es colágeno y se ve rosado, acá no se ve rosado, se ve traslúcido, eso es edema. Entonces eso también nos juega a veces una mala pasada a la hora de evaluar la fibrosis y la atrofia. Pero estas atipias tubulares no es algo que estemos acostumbrados a ver, a no ser que estemos sospechando infecciones virales. Sin embargo, no era ese el contexto clínico de la paciente. Atipia azul, esta es impresionante con el halo aquí blanco. No había una inclusión clásica de polioma, pero entraba dentro del diferencial. Tampoco había tenido hematuria para considerar, por ejemplo, adenovirus, ni estaba febril, pero las atipias tubulares a mí me jugaron una mala pasada. Entonces, si aprendemos algo, por ejemplo, de otros aspectos de patología tumoral, por ejemplo, un melanoma, las células se vuelven terriblemente agresivas, feas y pleomórficas cuando están expuestas a grandes concentraciones de estrógenos y progestágenos, que es el caso, era el escenario de un embarazo. Entonces, estos cambios reactivos, viral-like, entran en el diferencial, pero en el contexto de un embarazo pueden sencillamente ser o corresponder a un daño tubular severo, como ocurrió en este caso. Este es solo un glomérulo para demostrarles la gran mayoría no tenían remodelación de sus membranas, eran muy suaves. Los cambios ultraestructurales son importantes acá porque si bien todo parecía muy agudo, ella ya había sufrido un cambio de medicamento y hay multilamelación. Entonces, ayer en una conversación aparte con la doctora Paola García, me decía, no tengo electrónica, contar 5 o 7 capas tal vez era difícil, pero no es tan difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces indican mucha lamelación o mucho cambio crónico de remodelación endotelial. Seguimos viendo lo mismo, muchas capas, a veces es así, planito, 1, 2, y a veces es mucho más lamelado. Entonces, ahora, los glomérulos, si bien hay algunas membranas normales, sí había algunos cambios que indicaban una interacción relativamente aguda por la expansión de la lámina rara interna y unos jóvenes dobles contornos o tempranos en la biopsia. Entonces, si bien no los vi en la microscopía de luz, ya estaban presentes, digamos que en una fase de formación relativamente reciente, y me habla de una interacción crónica. Entonces, las propuestas diagnósticas era considerar si había un polioma, pues descartado, la inmuno fue negativa, el C4 es negativo,
pero tenemos cambios agudos y crónicos que me favorecen un rechazo humoral crónico activo. Sin embargo, hay un componente túbulo intersticial que es más probable que sea o se trate de un rechazo mixto. Ahora, recuerdan que les dije que había muchos cilindros y proteína de Tamm-Horsfeld. ¿Qué está sucediendo? Eso es una forma obstructiva al flujo urinario. ¿Hay una razón que sea obvia para esto? Sí, la hay. Es el embarazo. Hay un bebé creciendo que seguramente comprime y altera las funciones, digamos el drenaje libre o funcionamiento de la bolsita donde está el trasplante renal, y empeora el daño porque la obstrucción urinaria también daña túbulos, favorece la inflamación y expone en una forma, perdón el término exponencial, la presencia de antígenos que antes estaban guardados y empeora el episodio o los episodios de rechazo. Siguiente caso. Este es un paciente de 59 años con un trasplante renal cadavérico en el 2010 y tenía una biopsia previa en el 2005 que demostraba glomerulosclerosis focal y segmentaria y enfermedad de membrana basal delgada. Entonces nuevamente esto es de este año, entonces ya llevamos 14 años con un trasplante funcionando de alguna manera. Llama la atención que es bastante rosa, no se ve o no hay una apariencia de lejos que indique un infiltrado inflamatorio, al menos túbulo intersticial o al menos no severo, y son glomérulos grandes. La glomerulomegalia es un fenómeno también adaptativo y pues recuerden que ya llevaba 14 años o 15 años funcionando y pues era de esperarse su presencia. Lo mismo. Y vemos que en los glomérulos es muy llamativo mucho puntico azul, mucho linfocito. Hay zonas muy densas como esta que me indican una glomerulitis severa porque está prácticamente en el 100% de los glomérulos. Y en esta imagen, que es de hematoxilina eosina, no solo vemos la marcada inflamación endocapilar glomerular, sino que es muy obvia la presencia de dobles contornos. Y esto afectaba el 100% de los glomérulos. Pues por supuesto no tenía que esperar a las coloraciones, pero es una reina de belleza, entonces quería mostrarla. Y vemos toda la remodelación de las membranas que hay. No tenemos duda que tiene una glomerulopatía del trasplante. En la ultraestructura ustedes ven que esas lesiones pueden ocluir prácticamente el 100% de esta luz. Este es lo que quedó de un eritrocito. Hay mucho daño endotelial, mucha remodelación. Algunos capilares no tienen ese compromiso tan severo como en la imagen anterior, pero igualmente está. Y los capilares peritubulares no son la excepción. Aquí se ve una membrana flaquita, pero si cruzamos la calle, aquí enfrente hay muchas láminas. De hecho, estas ya tienden como a compactarse, y al compactarse uno ve engrosamiento de esas membranas, pero es muy notoria la multilamelación. Entonces tenemos aquí esta aproximación, 1, 2, 3, 4, 5, 6 membranas o neomembranas. No tenemos duda que hay una interacción aguda por la capilaritis y crónica por la remodelación. Entonces no tendremos duda en decir que tiene cambios asociados a un rechazo humoral crónico con actividad. En este caso el C4d fue positivo en el 50% de los capilares peritubulares, que se manifiesta también este componente humoral crónico con actividad también en forma de glomerulopatía crónica del trasplante. Este caso es un paciente de 37 años con un trasplante renal donante cadavérico, un año larguito a este momento, y tenía un tratamiento inmunosupresor suspendido porque tenía una histoplasmosis diseminada. Entonces, ¿para qué se le hacía la biopsia? La biopsia pues es para saber con qué riñón cuento, puesto que al momento en que hablo con el nefrólogo que le hace la biopsia, ya su histoplasmosis estaba prácticamente resuelta y necesitaba reiniciar tratamiento sabiendo con qué histología contaba. Entonces, pues como era de esperarse, es un riñón lleno de inflamación, casi el 100% de la biopsia. Llama la atención es que, digamos, el componente agudo, hay un vaso acá sobre el cual debemos hablar.
que el componente más agudo está todavía a nivel de los capilares peritubulares. Esta es la imagen de la arteria, en donde vemos franca marginación de células inflamatorias como si se tratase, de hecho lo es, de un rechazo vascular, ya con proliferación, tiene aquí un poquito, pero la verdad es que el corte también está como de lado y tenemos que aprender a jugar nosotros con eso. Y vemos que la inflamación básicamente está mucho más confinada a los capilares peritubulares, como en un componente agudo. El C4D, curiosamente en este caso, es negativo y en la electrónica no había remodelación de las membranas basales de ninguno de los dos componentes, glomerular o capilar peritubular. Pero pues tenemos evidencia más de un rechazo vascular, se asume celular, pero todos sabemos ya que tienen seguramente un componente humoral. En este caso no se observó compromiso renal por histoplasmosis. Y el último caso se trata de un paciente de 39 años de edad, retransplantado de una semana, altamente sensibilizado. Esa es la información que nos llegó. No teníamos nivel de PRA, pero pues decía altamente sensibilizado. Entonces, básicamente salió de la cirugía y no hubo funcionamiento renal. Y puedo decir que esta biopsia era insatisfactoria. Si bien había arterias, solo había 2 glomérulos y no podemos trabajar con eso, de acuerdo a los criterios de Banff. Pero vemos estas imágenes aquí en la vasculatura, en los vasos que debemos evaluar, y hay un rosado muy intenso y 2 glomérulos con marcada, lo que parece marcada congestión y áreas de hemorragia. Es notorio acá que todas las células de los túbulos están muertas, es necrosis tubular, y de acuerdo a la historia habían colocado el riñón, básicamente salió de la cirugía pero no había función renal, y pues hay una inflamación que llega rápidamente. Por el momento estaba confinada la microvasculatura, y las coloraciones especiales para que se viera bonito, se ve acá la necrosis fibrinoide de la pared de los vasos, de las arteriolas y dentro de los glomérulos, que en donde este patrón pues me indica es una microangiopatía, pero pues esto es necrosis fibrinoide y está dentro del espectro de un rechazo vascular grado 3. El C4D por inmunofluorescencia fue negativo. ¿Cómo lo explico? El C4D por inmunohistoquímica fue positivo, es positivo. La explicación es porque si yo tomo un tejido que está muerto, está necrótico, muy probablemente no voy a tener ahí una reactividad del anticuerpo. Por eso decidimos hacerlo por inmunohistoquímica y es positivo. Entonces está dentro de un rechazo vascular Banff 3. Hay evidencia de una interacción endotelial aguda en forma de microangiopatía trombótica, pero pues sabemos que hay un componente, si bien se dice que es celular, que es un componente humoral o un rechazo hiperagudo. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, muy amables.